Hermanos, buenos días. Es un verdadero gusto estar delante de ustedes por este medio nuevamente. El día de hoy, hermanos, les voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos a comenzar orando para dejar este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque en tu bondad infinita, en tu misericordia tan grande, el día de hoy tú nos tienes con bien aquí, Señor. Y ahora que estamos a punto, Señor, pues de comenzar este culto, te suplicamos para que seas tú glorificado a través de todo lo que hagamos y digamos, y que, Señor, esto sea de bendición para los hermanos, que sean edificados, que seamos edificados todos nosotros, y Padre, que tú seas glorificado, porque tú eres el creador de todo, porque tú eres su sustentador, pero sobre todo, Padre, porque tú, Señor, nos amaste tanto desde antes de la fundación del mundo que nos escogiste y llegado el momento, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor, y ahora ponemos este culto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir, por favor, vamos al Salmo número 5. Salmo número 5 en nuestras Biblias. Los salmos están más o menos a la mitad de tu Biblia. El Salmo número 5 nos dice de la siguiente manera: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Vamos a quedarnos con estos 5 versículos, hermanos. Este salmo es una canción, lo recordamos muy bien, hermanos, pero ¿sabes una cosa? A mí me llama la atención, quise incluir los siguientes versículos porque habla un poco más fuerte, ¿no? Como que está hablándole al insensato de una manera muy, muy fuerte. Pero quiero recordarte una cosa, hermano. En el contexto de este salmo, el salmista está hablando de que cuando existe gran necesidad, cuando existe una petición muy fuerte, la respuesta del creyente es doblar las rodillas y ponerla delante de Dios y dejar que Él actúe, dejar que Él haga y deshaga a su voluntad, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, ¿por qué incluir esta parte del insensato? Recuerden, hermanos, que en la Biblia se habla mucho de que aquellas personas que son sabias son aquellas personas que creen en Dios y hacen su voluntad. Y por lo tanto, una persona insensata es una persona que hace lo contrario a la voluntad de Dios. En este contexto, lo que podemos concluir, hermanos, es que nosotros como creyentes tenemos 2 responsabilidades. La primera es ser sabios, es decir, hacer la voluntad de Dios para que cuando llegue gran necesidad, cuando llegue una tribulación, podamos doblar libremente nuestras rodillas y ponerla delante de Dios para que Él la resuelva. Entonces tenemos una responsabilidad. Hermanos, el mundo tiene necesidad en este momento de cristianos justos que estén orando por Él. Y fíjate qué triste que tengamos que decir cristianos justos. ¿Quiere decir que hay cristianos injustos? ¿Quiere decir que hay cristianos que hagan cosas contrarias a la voluntad de Dios? Tristemente sí los hay, hermanos, y ojalá y tú no estés en esta situación. Hermanos, el mundo necesita cristianos justos, cristianos que reflejen a Dios, para que cuando vengan los problemas como los que estamos viviendo en este momento, esta pandemia, podamos doblar libremente nuestras rodillas, acercarnos a Él y pedirle para que esta hora oscura pase. Hermanos, en este contexto los invito a que reflexionemos a lo largo de la semana en este pasaje, reflexionemos en nuestro testimonio y, hermanos, que de verdad podamos ser ese tipo de cristianos que el mundo está necesitando en este momento para llevar su luz, para llevar la luz de Dios a donde sea necesaria. Y ahora, con esto en mente, le pido al grupo de alabanza que pase. Vamos a tener nuestro primer bloque de alabanzas. Número 81, lo que respira. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle
con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Alabad nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira alabe al Señor. Lo que respira alabe al Señor. Número 84, entraré por sus puertas. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza, y diré: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en Él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en Él. Entraré por tus puertas con cantos de loor, por tus atrios con alabanza, y diré: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en Él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en Él. Número 89, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que
ay, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Buenos días, vamos a comenzar por favor esta predicación dejándola en manos de nuestro Dios. Padre eterno, ay Señor, qué gran privilegio es poder estar aquí delante de ti, Señor, poder estar cerca de tu palabra, saber Señor que tú la dejaste aquí para que fuera nuestra guía, saber Señor que en ella está tu voluntad, saber Señor que en ella están las respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. Y Padre, te damos las gracias porque nosotros podemos tenerla, porque la hiciste accesible para nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque podemos estudiarla. Te damos las gracias, Señor, porque podemos meditarla y memorizarla. Y Padre, ahora que estamos a punto de aproximarnos a ella, te pedimos para que nuestro corazón esté dispuesto y que de esta manera podamos acercarnos primeramente con humildad y con la actitud, Señor, de un recién nacido hambriento, deseoso de esa leche no adulterada, para poder crecer por ella. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Padre, por los hermanos que están atendiendo este culto. Y, Señor, nuevamente te suplicamos, edifícanos, Padre, para poder reflejarte cada vez más en este mundo, sobre todo en esta hora oscura en que tanta necesidad hay. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a la carta de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Vamos, hermanos, a estudiar un poco Romanos. Les recuerdo que se considera a Romanos como el testamento teológico del apóstol San Pablo. Se le llama el testamento teológico del apóstol San Pablo porque en la carta de Romanos Pablo vierte la gran mayoría de su doctrina, de su forma de pensar, de la manera en la cual él veía la salvación. ¿Quiere decir esto que había varias formas de verla? No. Pero Pablo es el único de todos los apóstoles que vierte en una carta de forma sistemática lo que es el Evangelio. Los primeros capítulos de Romanos comienzan analizando al ser humano. Comienzan analizando a la persona que no tiene ningún contacto religioso. Comienzan analizando también a la persona que se cree muy religiosa, al judío. Comienzan analizando al gentil. Y en pocas palabras, Pablo llega a la conclusión de que el ser humano, por sus propios medios, no puede llegar al estándar que Dios pide para estar delante de él. Dios pide un estándar de santidad completo. Es decir, no puede ser medianamente santo, no puede ser más o menos santo. No, tienes que ser completamente santo para estar en su presencia. Tienes que ser completamente justo, tienes que ser completamente perfecto. Tienes que ser como Él es, exceptuando obviamente las características que le son propias a Dios, como su poder, su omnisciencia, etc. Pero en cuanto a santidad, tienes que ser como Él. Bueno, hermanos, en este contexto Pablo también dice que la ley fue dada a los judíos, ellos son sus guardianes, pero que a ellos, pues, también se equivocaron un poco al interpretarla, mucho más bien al interpretarla, porque llegó un momento en que la ley era un fin en sí mismo, más que un camino, más que una forma. Entonces, hermanos, si recordamos también nosotros la época de Jesucristo, que no tenía mucho que acababa de pasar, pues recuerden que Jesucristo criticaba mucho, o más bien reprendía fuertemente a los líderes religiosos de la época, porque les decía, ustedes son muy puntillosos en seguir los mandamientos, pero a la vez han logrado hallar maneras de darles la vuelta, de desobedecer a Dios y aún así seguir creyendo que son justos. Han hallado formas en las cuales, por ejemplo, le permiten a un hijo no velar por sus padres. Han hallado formas en las cuales ustedes pueden ir a ser prosélitos a otras culturas, pero solo para glorificarse ustedes mismos, no para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Jesucristo les decía, el problema es no lo externo, sino lo que hay en el corazón, la intención, lo que ustedes pretendían hacer. Y aquí Pablo continúa desarrollando eso y nos habla acerca de la ley. Él concluye, la ley no es mala.
La ley nos mató a nosotros porque no podíamos cumplirla, porque la ley es el estándar de santidad que Dios pone. ¿Quieres estar delante de Dios? Mucha gente piensa, bueno, guardando los 10 mandamientos. Te recuerdo que no son 10, son 600 y pico de mandamientos. Y todos tienes que guardarlos. Y si fallas en uno solo, dice Santiago, eres culpable de toda la ley. En este contexto oscuro, en este contexto negro, porque bajo esto pues ninguno de nosotros puede guardar totalmente la ley. Ninguno de nosotros puede guardar totalmente la ley. Y es más, si nosotros aceptamos que el pecado de Adán nos fue cargado automáticamente a cada uno de nosotros, en ese preciso instante, porque todos estábamos incluidos en Adán, y por lo tanto en Adán pecamos todos, aunque pudieras guardar toda la ley, no logras la perfección necesaria para estar delante de Dios. ¿Por qué Dios haría esto? Es la pregunta que se hace Pablo. ¿Por qué Dios pareciera que nos está encajonando como si estuviéramos jugando ajedrez con Él para hacernos al final de la vida un jaque mate y lanzarnos al infierno? No que Dios nos ama, no que Dios nos quiere tanto. En este contexto entra el versículo 21 del capítulo 3. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí Pablo, hermanos, viene abordando el tema, insisto, de que no se puede guardar la totalidad de la ley. Y cuando tú lo intentas, lo único que logras es frustración y darte cuenta que estás muy, muy lejos de Dios, porque simple y sencillamente no puedes guardar todo lo que la ley dice. No puedes vivir de esa manera. Entonces, en este caso, dice en el versículo 21, que aparte de la ley, porque, bueno, si pudiéramos guardar la totalidad de la ley, podríamos declararnos justos, decir, soy justo. Pero dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué? Porque si tú lees todo el Antiguo Testamento vas a darte cuenta que desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, hay profecías referentes a Jesucristo, profecías referentes a la venida de un Salvador que iba a resolver el problema que teníamos nosotros con el pecado. Cuando Dios creó al ser humano, Dios no tenía la intención de echarlo al infierno. Dios quería comunión con el ser humano, pero eso se echó a perder. No por Satanás, hermanos, sino porque nosotros le creímos a Satanás. Primero la mujer y después el hombre. Pero a final de cuentas, delante de Dios, responsables ambos. Ahora bien, ¿esto Dios no lo tenía contemplado? ¿Fue algo que lo agarró por sorpresa? Claro que no. Cuando Dios nos creó, hermanos, fue un acto de amor. Porque sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que íbamos a fallar, aún así, Él decidió crearnos. Aún así Él decidió darnos esta oportunidad. Podemos pensar o podemos imaginar a la Trinidad en la eternidad pasada, antes de crear este universo, antes de crear el mundo, y hablando acerca de crear al hombre, y discutiendo, pero el hombre va a caer, el hombre va a pecar, ¿qué vamos a hacer? Y desde ese momento ya tenían la solución, sabían lo que tenían que hacer. Dios sabía lo que tenía que hacer. Entonces, hermanos, dice el versículo 22, la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a comprimir un poco estos 4 versículos, porque son muy profundos, hermanos, pero vamos a tratar de explicarlos lo más sencillo posible. Primero, recuerden, hermanos, que nosotros dijimos que cuando Adán pecó, no Eva, cuando Adán pecó, su pecado se nos transmitió a todos nosotros, porque en Adán estábamos incluidos genéticamente todos nosotros, toda la raza humana. Entonces todos ya tenemos un pecado en nuestra cuenta. Es posible pensar
que Dios es injusto. Porque oye, si yo no había nacido, ¿por qué me carga el pecado de alguien más? Eso no se vale, eso no es justo. Y eso contradice nuestra lógica y pensamos que Dios es injusto. No, no es por eso. Fíjate, aquí está diciendo algo. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros, todos nuestros pecados estaban cargados en Él. Ahora es al revés. Dios toma nuestros pecados y los carga en Él. Y Dios toma la justicia de Cristo. Dios toma su obra redentora y ahora te la carga a ti. Así como Dios te cargó el primer pecado, el de Adán, Dios es poderoso para cargarte ahora la justicia de Cristo. Así como Dios te cargó la condenación de Adán y todas las consecuencias que eran la muerte y el destino eterno del infierno, ahora Dios puede cargarte la vida eterna por la obra de Cristo. Por eso era importante que Dios hiciera esto, porque de lo contrario Dios sí sería injusto. Dios sería injusto si pudiera cargar solamente el pecado, pero debido a que es todopoderoso, puede cargar una y otra cosa, y bendito sea Él, porque ahora nosotros, por medio de la fe, dice este pasaje, la fe en Jesucristo, a nosotros se nos carga la justicia de Cristo en nuestra cuenta, y eso se llama justificación, es decir, que Dios nos declara justos. Y es lo que veníamos platicando antes. Para estar delante de Dios, tienes que ser justo. Entonces este versículo me llama mucho la atención, porque fíjate lo que dice: siendo justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera palabra interesante, gratuitamente. ¿Cuánto te costó la salvación? Solo cerrar los ojos y decir, creo en ti. Somos justificados gratuitamente. ¿Por qué obras que hiciste? Por ninguna. Es por su gracia. Segunda palabra interesante, por su gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios te dé algo que no te merezcas, pero algo bueno. Y sabes una cosa, cuando Dios da algo bueno, no se mide. Lo da más allá de lo que te puedas imaginar. Tercera palabra interesante, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención. ¿Quiere decir que yo estaba perdido? Por supuesto que estabas perdido. Ya dijimos que debido a tu pecado ibas rumbo al infierno, pero ahora, siendo justificado, has sido redimido, has sido traído de ese camino y puesto en el camino que va rumbo al cielo. Ahora, ¿quiere decir esto que ya puedo vivir como yo quiera? Bueno, no necesariamente. Hermano, si tú se sacaras la lotería, comenzarías a hacer muchos cambios en tu vida. Te ajustarías a tu nuevo nivel económico. Así que la pregunta es, ¿por qué el cristiano no busca ajustarse ahora al nuevo nivel que tiene como un hijo de Dios? Ahora somos hijos de Dios. Y fíjate que por esto comentamos que estas palabras son tan interesantes. Nuestra salvación fue gratuita y nuestra salvación fue por gracia. No hicimos nosotros nada, ni la merecíamos, pero Dios nos la otorgó. Así que, hermanos, nuestra manera de vivir tiene que reflejarlo. Continuamos con el pasaje, dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es una propiciación, hermanos? Otra palabra interesante. Cuando en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios, dice la Biblia, que se recogía la sangre del animal que era sacrificado, y esa sangre se echaba encima del arca. Era propiciación. ¿Para qué era esto? Era como si Dios con esa sangre se tapara los ojos y ya no viera nuestro pecado. Esos sacrificios no quitaban el pecado, solo hacían que Dios lo ignorara. Pero dice ahora Hebreos que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto que no propicia, es decir, no tapa los ojos de Dios, sino que verdaderamente quita el pecado. Dios esperó el tiempo necesario para hacer esto. Y aquí hay una frase interesante: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quiere decir esto que la gente antes de la muerte de Jesucristo era salva? Porque aún Cristo no había muerto. ¿Cómo iban a ser justificados? ¿Quiere decir esto? No. Hermanos, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la gente se salvaba por creer en las promesas de Dios. La fe seguía siendo la base de la salvación. Esto lo dice Hebreos. Por fe sabemos que Abraham es salvo, sabemos que Isaac es salvo, todos los patriarcas, sabemos que el rey David es salvo, porque eran hombres de fe, hombres que vivieron y le creyeron a Dios.
Ahora bien, otra parte que a mí me interesa ¿qué quiere decir entonces? Que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, lo que quiere decir esa frase es simplemente que Dios tenía todo el derecho de juzgar el pecado de la humanidad en el momento que a Él se le antojara, en el momento que Él quisiera, pero Él dejó pasar todo eso con el fin de que llegara la obra redentora de Cristo y así el ser humano tuviera una oportunidad para ser salvo. Y ahora, el día de hoy, todavía, la ira de Dios no se derrama sobre este mundo, porque es lo mismo, Dios quiere que la mayor cantidad posible de gente llegue al conocimiento de Cristo y sea salva. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de misericordia y gracia. Bueno, pero hay otra frase que me llama la atención en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. Es decir, que Dios tomó a Jesucristo y lo ofreció como propiciación, como sacrificio por nuestros pecados. Un sacrificio perfecto, ya lo dijimos. Hermanos, esto es muy importante porque tienes que entenderlo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, era su amor por ti y por mí lo que lo sostenía para estar ahí. Él podía bajar de esa cruz en el momento que Él quisiera, pero Él decidió entregar su vida por ti y por mí. Él decidió pagar la deuda que teníamos con Dios. Un aspecto de la cultura popular actual es que han adaptado la doctrina del bien y el mal oriental al contexto religioso de aquí de Occidente. ¿De qué manera? Mucha gente piensa y hasta afirma que Dios reina en el cielo y Satanás reina en el infierno y que son poderes iguales. Esto es una mentira. ¿Por qué es importante tener el contexto correcto? Porque esta misma gente, muchos de ellos piensan que entonces el pago que hace Jesucristo de nuestros pecados es un pago hacia Satanás, para que Satanás ya no nos lleve al infierno y ahora Dios nos pueda llevar al cielo. Es completamente incorrecto, es una doctrina macabra, es una doctrina triste, es una doctrina satánica. A Satanás no se le debe nada. De hecho, Satanás no reina en el infierno, déjame decirte esto. Satanás no es el rey del infierno. Satanás va a ser uno de los condenados en el infierno, junto con todos aquellos que rechazan a Cristo. Satanás nos odia porque Él no tiene salvación. Satanás nos odia porque Él no puede recibir a Cristo como Señor y Salvador. Satanás nos odia porque Él sabe que cuando Dios finalmente lleve a cabo todos los eventos que narra el Apocalipsis, su destino final es arder también en el lago de fuego. Y por eso nos odia, porque Él no tiene salvación. No hay forma de que Satanás pueda evitar su destino. Por eso nos odia tanto, porque nosotros sí tenemos escape, pero Él no. Entonces, hermanos, regresando a nuestro pasaje, a quien Dios puso, fue Jesucristo quien voluntariamente dio su vida por nosotros. Pero también en el lenguaje bíblico dice que Dios lo mandó con esa misión. No hay contradicción, hermanos, Jesucristo y Dios son la misma persona. Pero, hermanos, es importante que tengamos en cuenta esto. La deuda que teníamos, la teníamos con Dios. Jesucristo la pagó. Y por eso el día de hoy tú te puedes acercar libremente a Dios. Y fíjate qué padre es esto. Teníamos una deuda grandísima con Dios y ahora te puedes acercar y pedirle todo lo que necesitas, todo lo que quieras, porque Dios quiere bendecirte. Digo, no acercarnos a pedir caprichos, pero todo aquello que verdaderamente es necesario en esta vida, te puedes acercar con completa confianza delante de Dios y decirle: Señor, necesito esto. Señor, quisiera esto. Hermanos, alguien podría decir: Jesucristo pagó nuestra deuda para que nos pudiéramos endeudar más con Dios. Pero es lo bonito de esto. Dios quiere que te sigas endeudando con Él. Dios quiere que le sigas pidiendo. Dios quiere que sigas doblando tus rodillas y sigas poniendo tus necesidades delante de Él. Y sabes, lo quiere tanto que por eso mandó a Cristo a morir por nosotros. Y de eso es de lo que estamos hablando en este momento. Continuamos para finalizar, hermanos. Dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde queda pues la jactancia? Es decir, ¿de qué puede vanagloriarse el ser humano? De nada. Dice aquí, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si la salvación, hermanos, fuera por obras, dice aquí este pasaje, podríamos jactarnos y decir: yo soy suficientemente bueno y por eso Dios me ama. Pero no es así, hermanos, no es así. Cuando una persona
llega a Cristo, dice la Biblia que mucho ama al que mucho se le perdona. Cuando una persona tiene muchos pecados en su cuenta y se da cuenta que Cristo lo perdonó en la cruz y que quiere darle su salvación, esa persona se convierte en un cristiano muy útil porque ama demasiado a Dios por todo lo que se le ha perdonado. Entonces, hermanos, aquí es lo que dice: si la salvación fuera por obras, podríamos jactarnos, podríamos decir, yo soy muy bueno. Pero los 3 capítulos anteriores Pablo ya concluyó: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque lo bueno, no hay quien quiera estar delante de Dios. Todos son inútiles, no le sirven a Dios para nada. Pero Dios, en su gran amor, mandó a Cristo para que por la fe en Él nosotros podamos ser justificados. Finalmente, hermanos, concluimos, versículo 28, pues que el hombre, la raza humana, es justificado por fe sin las obras de la ley. Más adelante en Efesios podemos leer que las obras de la ley son solamente para demostrar que somos creyentes. Las obras de la ley son la forma que el cristiano tiene de mostrarle al mundo que ha creído en Dios. Concluyendo, hermanos, este pasaje es profundamente teológico, lo vimos muy pero muy superficialmente, pero hermanos, lo que a mí me interesa, lo que quisiera que entendamos, como hablábamos al principio de este culto, el mundo necesita cristianos justos, cristianos que estén reflejando a Dios, para que sean cristianos que puedan doblar las rodillas y con completa seguridad orar delante de Él para que esta hora pase. La iglesia tiene necesidad, pero el mundo en este momento tiene también necesidad muy fuerte. Tiene necesidad de gente que predique el evangelio, tiene necesidad de gente que esté siéndole fiel a Dios para que pueda hacer brillar su luz donde sea necesario. Y hermanos, eso no va a pasar si nosotros no comenzamos por entender la profundidad de nuestra salvación y entender la importancia de un testimonio que lo refleje a Él. Entonces, hermanos, acabo de leer un pasaje que dice que las obras de la ley no son para salvación. No se confundan. Las obras de la ley no salvan, pero sí demuestran que somos sus hijos. Son la manera pública que tenemos de declarar que hemos creído en Él y son la forma en la cual le podemos mostrar al mundo que Dios es real, que Dios existe, a través de nuestro testimonio. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos has tenido con bien aquí y ahora que nos hemos acercado a tu palabra, te pedimos, Señor, para que seas tú glorificado a través de que pongamos en práctica lo que hemos aprendido y, Señor, que seas tú glorificado, Señor, en todo momento por nuestro testimonio. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Padre, porque nos permites estudiarla y, Señor, nuevamente te pedimos para que esta hora oscura pase ya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos. Número 96, las primicias del día. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día te doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor, yo te doy esta vida, Señor. En tu mano yo quiero seguir, controlado y al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira carta de amor. Yo te doy este día, Señor, yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado y al vivir. Número 100 en mi vida.
en mi vida. Gloria te doy, gloria te doy, en mi vida. Gloria te doy, Señor. En mi canto, gloria te doy, gloria te doy. En mi canto, gloria te doy, Señor. En tu iglesia, gloria te doy, gloria te doy. En tu iglesia, gloria te doy, Señor. Qué gusto que hayan llegado con nosotros hasta el final de este video. Les recordamos por favor que sigan orando por nosotros para que este ministerio pueda continuar. Y sobre todo, hermanos, como decíamos al principio, recuerden que nuestro testimonio habla más que nuestras palabras, entonces nuestro testimonio es sumamente importante que refleje a Dios. Nuestro testimonio debe ser íntegro completamente con nuestras palabras y de esta manera, hermanos, poder llevar su luz a donde tan necesaria es en este momento. Por lo tanto, hermanos, les suplico, les pido en el nombre del Señor que sigan orando, que sigan dando buen testimonio, que hagan caso a las autoridades sanitarias acerca de todas las medidas para evitar que esta pandemia continúe haciendo estragos. Y hermanos, nuevamente, si no te has vacunado, por favor vete a vacunar, hazlo por protección tuya y por protección de las personas que estamos a tu lado. Sí, habiendo dicho todo esto, hermanos, pues no me queda más que vamos a orar para ser despedidos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque en tu infinita bondad y misericordia el día de hoy tú nos has tenido con bien aquí y ahora que estamos a punto de partir, te suplicamos, Señor, para que nos lleves con bien a donde cada uno de nosotros tenga que ir. Y Padre, nuevamente, como en todo domingo, Señor, te suplicamos, Padre, como un solo cuerpo, para que esta hora oscura ya pase y podamos volver a reunirnos. Señor, que estas paredes ya no resuenen con el eco solamente de una voz, sino, Padre, que resuenen, Padre, que tiemblen con las voces de todos los hermanos que solían congregarse aquí y sobre todo de los hermanos que tú traerás, porque confiamos en que después de esta hora oscura, Señor, hay gente que te encontrará. Gracias, Padre, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias.